¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a esta contracrónica de lo sucedido en Arizona, aunque también quiero hablarles algo de lo que ocurrió allí en Puerto Rico, donde Liam Paro perdió su título de las 140 libras de la FIB ante Richardson Hitchins, que le ganó con tarjetas divididas, sorprendentes tarjetas divididas. Les voy a hacer un breve comentario, pero antes lo más importante es lo que ocurrió en Arizona. Media pelea vivimos de las dos revanchas. Por un lado, knockout de Manuel el Vaquero Navarrete en el sexto asalto sobre Oscar Valdés. Y en la otra pelea abandona en el mismo episodio, en el sexto asalto, Robaisy Ramírez dice un no más que ha dejado realmente una estela de decepción, críticas por un lado, justificaciones por el otro, y las redes sociales, como lo dice el título, se calentaron esta noche y van a estar calientes por un buen tiempo, y las discusiones sobre lo que realmente sucedió, si hizo lo correcto en abandonar la pelea a Robaisy Ramírez o lo hizo porque le sintió la mano al mexicano y realmente no quiso resistirle el golpeo. Por ese lado, entonces, las discusiones dan para cualquier lado. Para muchos es una verdadera diversión entrar allí, para otros no, porque realmente la fanaticada cubana tenía muchas expectativas y muchas esperanzas en lo que pudiera suceder con Robaisy Ramírez. Fue una pelea que controló hasta el tercer episodio, realmente llegó a cambiar la historia de la anterior pelea, cuando Rafael Espinosa había mandado en la misma hasta el cuarto y el quinto episodio, y allí sucede ese punto de inflexión de la pelea, un antes y un después, cuando lo manda a la lona y prácticamente pudo haber terminado allí por nocaut. El referee le dio vida a Espinosa, que se sintió mal, que tuvo una lesión en la pierna, pero se mantuvo de pie, sobrevivió a esa caída y pudo ganar allí sobre el final de la misma, mandando a la lona. Eso fue en la pelea anterior, mandando a la lona a Robaisy. Ahora, hasta el tercer episodio la tenía controlada Robaisy Ramírez, y allí se produce entonces el cambio en el plan de trabajo de Manny Robles. Seguramente entendieron temprano que se habían equivocado. Robaisy salió a no perder los primeros asaltos que había perdido en la otra pelea, y lo estaba logrando. Pero allí entre el tercero, final del tercero, y en el cuarto asalto y en el quinto, el mexicano asumió el control de la pelea, tomó la iniciativa y dio el paso adelante y fue a buscar a Robaisy Ramírez, colocándole unos buenos trayazos con un muy alto volumen, es decir, el mismo volumen que había utilizado en la pelea anterior, y empezó a sentir los golpes Robaisy Ramírez, especialmente los que le llegaron al cuerpo. Él había empezado trabajando el cuerpo de Espinosa, lo estaba haciendo bien, pero no eran golpes contundentes, eran golpes certeros, golpes efectivos, pero no con la suficiente potencia, cosa diferente a lo que sucedió cuando empezó a golpear y a llegarle con buenos trayazos precisamente al mexicano. Le sintió la mano, y hay un momento de la pelea donde la inflamación que tenía en el ojo empezó a ser como un lastre para Robaisy Ramírez, que llegado el sexto episodio se apoyó en eso. Sintió un golpe, fue realmente un recto que le llegó allí debajo del ojo, sintió encima de la inflamación y dijo no más, paró la pelea allí y dijo que no peleaba más. Él acusa a Espinosa de que utilizó los codos para golpearlo, que la inflamación no llega de golpes legales, sino que llegó por dos codazos. Efectivamente, al principio, de hecho, en la transmisión, tuvimos que hacer la transmisión en vivo finalmente, lo primero que yo denuncié fue que el primero o el segundo golpe que conecta con la izquierda Rafael Espinosa precisamente estuvo acompañado por un codazo que conectó precisamente allí debajo del ojo de Robaisy Ramírez, del ojo derecho. Una mano que la continúa, incluso yo recordaba que era una táctica de golpeo que tenía, que utilizaba muchas veces Mike Tyson, de golpear con la izquierda y acompañar ese movimiento con el codo. Tenía brazos más cortos que sus rivales y lo aprovechaba de esa manera, conectando un segundo golpe que llegaba con el hueso del codo, que fue con lo que golpeó más de una vez, por lo menos dos y tres veces, en el mismo lugar y con el codo, Rafael Espinosa. Yo hasta inclusive vaticiné de que va a haber algún tipo de queja a nivel de la Organización Mundial de Boxeo, pidiendo quizás que esta pelea sea declarada no contest, a partir precisamente de esas
de esos impactos que recibió el cubano en el ojo, pero queda esa duda si realmente él estaba lastimado o si aprovechó una circunstancia porque no le resistía los golpes a Espinosa, un hombre muy grande que rehidrató más allá de lo que uno esperaba. Yo esperaba que lo hiciera entre unas 14 y 15 libras. Allí se decía, no tengo confirmación absoluta, pero se decía que andaba cerca de las 144, 145 libras, es decir, se fue por lo menos 17 o 18 libras más del peso del peso divisional, lo cual evidentemente abrió una enorme ventaja en términos de tonelaje, de poder y fundamentalmente a la hora de aplicar sus golpes de poder, evidentemente lo sentía el cubano y obviamente eligió ese camino para terminar la pelea. Una forma de terminar la pelea que le va a pasar la cuenta. Independiente a que sabemos que en un tiempo más Robaisi seguramente va a volver a ser campeón, es un hombre pequeño para las 126 libras y coincidió con un hombre demasiado grande para esa división, como lo es Rafael Espinosa. Se supone que va a regresar, que va a tener algunas peleas que empezar a remar desde atrás el cubano, pero indudablemente tiene la calidad y el potencial para volver a ser campeón. No obstante, esto le va a pasar cuenta y es un, digamos, es un fardo con el cual va a tener que cargar no solamente Robeisy Ramírez, sino también la fanaticada cubana y otros boxeadores de la misma legión a los cuales le van a cobrar por ese lado. Hoy las redes sociales son realmente crueles, una verdadera tortura cuando suceden este tipo de cosas y ni que hablar lo que va a pasar este domingo, donde van a estar encendidas, van a estar, como lo dice el título, muy calientes. La victoria de Rafael Espinosa llega por un camino que nadie lo imaginaba. ¿Qué pudo pasar en esta pelea si no hubiera sucedido lo del codazo y la lesión en el ojo? La pelea estaba cambiando de rumbo. ¿Por qué estaba cambiando de rumbo allí entre el cuarto y el quinto episodio? Porque ya a esa altura Robaisi se notaba cansado. Realmente hizo un desgaste en los primeros asaltos que le pasó la cuenta. Logró controlar y ganar, llevarse esos primeros asaltos en los puntos, dominando todos los estamentos, en velocidad, en el tránsito por el cuadrilátero, ante un rival que no lo encontraba, que no lo podía conectar y por el contrario, él estuvo llegándole con muy buenos golpes, con muy buena precisión. Sin embargo, todo eso le demandó un desgaste que se notó. Ya en el cuarto asalto, cuando regresa a su esquina, se veía agotado, incluso jalando aire. Todo eso sumado a los golpes que empezó a conectarle un hombre tan grande, de mano tan pesada como Rafael Espinosa, seguramente lo fue amedrentando y bastó entonces que lo conectara allí encima de esa lesión para decir no más. Él dice de que veía borroso, posible que sí, quizás la vista se oscureció, pero definitivamente los golpes en ese lugar son peligrosos independiente a que nos hemos acostumbrado que en general los púgiles aguantan con inflamación, a veces viendo un ojo, porque nadie quiere renunciar en una pelea. Es muy difícil ver renuncias. Incluso ahí mencionaban aquel nomás de Durán contra Leonard, pero también recuerdo los nomás que hubo en las peleas, por ejemplo, de Basil Lomachenko. Hay que poner allí en la mesa y darle el beneficio de la duda a que efectivamente hizo lo correcto Robeisy Ramírez al abandonar si tenía allí un principio de lesión que se pudo agravar. De una derrota se vuelve, de una lesión grave no se vuelve. Entonces, en ese caso, quizás hizo lo correcto, pero el fanático lo ve de manera diferente y se lo va a cobrar y todo esto va a generar consecuencias importantes para la imagen no solo de Robaisi, sino también del boxeo cubano. Vamos a tener una nueva mirada, seguramente este domingo, con otros elementos y otras consecuencias que haya dejado entonces esta pelea, que por lo pronto ha dejado la mesa caliente, especialmente en las redes sociales. En la otra pelea, la del vaquero Navarrete, fue más de lo que uno esperaba. Se sabía que era superior el vaquero, se sabía que el tamaño siempre ha hecho diferencia en sus peleas, máxime frente a un hombre pequeño, que es un 126 libras natural, pero esta vez fueron excesivas las diferencias de tamaño, de poder, especialmente en la manera en la cual se gestionó la pelea. Oscar Valdés es un hombre que carece de tránsito por laterales, tiene dificultades para retroceder y en general es un hombre que va siempre de frente con una defensa que parece hermética, pero deja un callejón abierto para que entren los golpes por ahí y cuando da contra un rival
que tiene los brazos largos, que lanza muy bien sus golpes, el jab es muy incisivo, es muy poderoso, es una suerte de pistón y parece que va lento, pero es un golpe rápido y que llega con mucha nitidez, con mucha limpieza al rostro enemigo. Inevitablemente para todos sus golpes con la cara a Oscar Valdés. No tiene la capacidad de dar el paso atrás. Los contragolpes los da desde el mismo lugar donde está detenido. No pasa golpes, le falta un poco de cintura. Y llama mucho la atención el hecho de que hace ya 6 años que está prácticamente con Eddie Reynoso. A un Eddie Reynoso que llegó cuando salió de estar trabajando con Manny Robles, por entender que con Eddie Reynoso iba a lograr mejorar en esos aspectos técnicos, especialmente en el juego de las piernas. Sin embargo, no lo ha conseguido y sigue siendo el mismo Oscar Valdés, que ya parece no tener remedio en esta división. Es demasiado pequeño para esta división, ya es grande para mantenerse en 126 y obviamente no puede seguir para 135. Quizás llegó a un punto de su carrera donde debería evaluar si se mantiene en condiciones de seguir peleando y recibiendo golpes cuando da con rivales como el Vaquero. Hay que hablar también y decir las cosas como son. Este Vaquero que subió, yo estoy seguro que fue casi un 154 libras por lo menos, porque decididamente ya estaba por encima de las 147 libras, es decir, ya era un super welter. Incluso le sobraba bastante piel y grasa por los costados, se veía pesado, había hecho una brutal rehidratación y obviamente eso se notó. Era un hombre demasiado grande, demasiado pesado y además que sabe utilizar el peso de la mano para conectar. Hay momentos que es verdad también que bandea sus golpes, pero en general es muy preciso, es muy efectivo en esos golpes largos y cuando el Vaquero conecta, él le da la lectura correcta al estado en que está su rival y va encima de él. Lo mandó más de una vez a la lona, lo conectó, lo lastimó, le sintió los golpes y cuando le llegó a las zonas blandas, allí en la zona media, realmente se veía la gestualidad de Oscar Valdés, transmitía el dolor y que no asimilaba el castigo. No lo conseguía absorber y evidentemente bastó un golpe duro cuando estaba muy castigado a la zona media y ya no se levantó. Yo creo inclusive que después de ese asalto, si terminaba el asalto, lograba pararse, no lo iban a dejar salir de la esquina. Se me ocurre a mí que era lo correcto, que tiraran la toalla, que allí pararan porque realmente no estaba en condiciones, había perdido todos los asaltos y estaba recibiendo una verdadera golpiza. ¿Qué creo que es lo que va a pasar a continuación? Oscar Valdés, si no se retira, seguramente va a tener alguna otra pelea de título, porque, ¿qué es lo que yo creo? Algo que les dije en videos anteriores, el Vaquero Navarrete se va de 130. El asunto es que ahora, como es campeón, y seguramente Killian Davis va a ser el próximo campeón, ahora cuando lo enfrente por el título de la OMB al campeón Denis Berinchik, va a estar Killian Davis y seguramente va a subir el Vaquero a enfrentarlo, también por el título, porque su condición de campeón de 130 le permite ir nuevamente a desafiar al campeón de la división inmediata. Eso es lo que creo que va a pasar con el Vaquero. El Vaquero ha demostrado, al menos lo han denunciado algunos comunicadores, como que no se está ocupando mucho. Los bajones que le vinieron fueron debido a que precisamente no ha estado ocupándose mucho de ir al gimnasio, de prepararse de manera conveniente, pero con su tamaño le alcanzaba para vencer a esta sombra de un Oscar Valdés, que alguna vez fue uno de los más prometedores boxeadores salidos del amateurismo, pero decididamente ya está en horas bajas y como que no hay vuelta y que decididamente debe él pensar, si no le está quedando poco tiempo, poca gasolina en el tanque para seguir en el boxeo, pero insisto, si no se va, va a tener una oportunidad de título porque ese título va a quedar vacante y seguramente lo van a dejar a él allí en el 1 o en el 2 de la clasificación en la OMB. En la otra pelea, la de Puerto Rico, les voy a decir poco, 117 a 111, dos tarjetas para Hitchins, y la otra fue también 117 a 111, pero para Liam Paro. Solamente esas tres tarjetas ya indican la anormalidad de la manera en que los jueces juzgaron esta pelea. De acuerdo, yo la estuve viendo de manera tangencial, después me voy a tener que sentar a verla convenientemente para tener una impresión clara. Fue dominada al principio la tuvo controlada por agresividad, por ser el que tuvo la iniciativa y el que estaba soltando mejores golpes
Liam Paro, pero de la mitad para adelante como que le tomó los puntos Hitchins y a partir de su jab, de su capacidad para moverse, su defensa hermética, convenció a los jueces que le dieron entonces la victoria, una victoria elocuente, 117 a 111. De acuerdo a los que estaban allí, hubo críticas de los dos lados. Dice que no pudo nunca haber una diferencia tan grande ni hacia un lado y hacia el otro, pero definitivamente eso es lo que hay. Hitchin es el nuevo campeón, bajó a tierra a Liam Paro, aquel que había destronado a Subriel Matías, y ahora para Hitchins lo que viene evidentemente va a ser una pelea con Subriel, porque como lo he explicado en más de un video, los que están entre medio de Subriel y el campeón desaparecen, ya no hay número uno, no hay número dos en la clasificación, y Harold Barbosa, que es el 3, y Jack Catterall, que es el 4, o al revés, se van a enfrentar entre ellos, pero en una eliminatoria de la Organización Mundial de Boxeo. No hay en la clasificación de la FIB nadie delante de Subriel Matías, que es el número 5, y él será el rival entonces del actual campeón, que seguramente va a tener una pelea intermedia, una pelea de defensa voluntaria, y después va a tener que atender la mandatoria de la FIB, que va a ser a mitad del 2025 contra Subriel Matías. Él ha desafiado a Teófimo López, que a su vez desafió a Jaron Ennis, pero pelear con Teófimo López yo creo que es imposible. Él es otro que elige sus rivales y tiene gente que lo apoya, que lo aplaude, tiene sus cómplices a nivel de los organismos. Él va a pelear con quien quiera y seguramente no va a ser contra este Richardson Hitchins. Como sea, hay nuevo campeón en las 140 libras de la Federación Internacional de Boxeo. Este domingo vamos a tener una nueva mirada con otros aspectos y otro ángulo de lo que sucedió en el boxeo del fin de semana y obviamente ya adelantando lo que viene a continuación en el boxeo de primer nivel.